Muy buenas para todos, bienvenidos a Un Shot de Arquitectura, el podcast de arquitectura y la vida para arquitectos y no arquitectos. Como siempre hoy acompañado de mi compañero Sebastián. ¿Cómo vas, crack? ¿Cómo vas, Alex? Bien, bien. Ya otra vez volvimos, hemos vuelto después de 2 semanitas descansando un poquito. Ya es hora de retomar esto, ¿no? Sí, esta semana que no subimos episodio no es que nos hayamos dedicado a la locha, sino que estuvimos pensando el rumbo un poco de hacia dónde queríamos llevar el podcast, porque justamente pues hemos sentido como un buen apoyo y como un crecimiento orgánico pues pequeño pero sustancial que a nosotros nos motiva a continuar. Entonces pues hemos querido que la estructura del podcast sea una estructura muy libre, ¿no? Nosotros en algún momento hablábamos en el último episodio de que esa primera temporada era una temporada en la que íbamos a hablar como de la universidad y la vida universitaria y eso, pero la verdad es que reflexionando un poco decidimos que el podcast, como la base del podcast, la idea de lo que nosotros queremos es pues mucha libertad de hablar de los temas que nos interesan, que nos apetece hablar, que investigamos, que leemos en cualquier cosa y traerlas y compartirlas, que alguno de ustedes nos comparte y vamos a debatir. Entonces pues no le vamos a poner ni estructura de temporadas, ni de organización por temas, ni nada de eso, sino que simplemente vamos a traer episodios cada semana en los que vamos a hablar de cosas interesantes que a nosotros nos gustan y que creemos que puede ser del gusto de ustedes, ¿no? Sí, la idea es no encasillarnos como tal, porque pues la verdad también nos quita esa libertad a nosotros como de tener que estar hablando de un tema específico y no reprimirnos a la hora de que si mañana queremos hablar de un tema, no sé, el que sea, ya tenemos una estructura como en la cual basarnos, entonces como que no queremos eso y queremos es más la libertad hacia nosotros y también que ustedes nos vean un poquito más libres a la hora de expresarnos, porque pues también conlleva ese tiempo y ese trabajo como más estructurado y así, la verdad no creemos que vayamos por ese rumbo, sino más bien hacia un tema de que el principio de este podcast es expresarnos y simplemente hablar, conversar de un tema, que ustedes también nos den temas pues para charlar y como desde un principio lo dijimos, es temas también de arquitectura y de la vida, entonces no encasillarnos solo en una parte en específico. Entonces, como dejar Correcto. claro eso y nada, empecemos esto de Sí, una vez. sí, justamente creo que pues está un poco de la mano, ¿no? El tema que hoy queremos hablar, que es un poco el cómo mejorar esa habilidad de hablar en público, ¿no? Es una habilidad que es muy interesante, que es muy útil eh, para casi todos los trabajos. En el ámbito de la arquitectura pues es súper relevante porque la capacidad de, Oratoria. de oratoria, de expresarse, de convencimiento para con clientes, para con profesores, eh, pues es imprescindible, ¿no? Entonces pues va muy de la mano con el podcast, que es una habilidad que nosotros hemos venido mejorando mucho desde que entramos a la universidad y pues justamente hoy queremos venir a hablar un poco de eso, ¿no? Entonces pues si quieres, pues arranca como con esa idea inicial de lo que podríamos entender un poco que es los problemas o usualmente la gente por qué le cuesta tanto hablar en público, porque normalmente cuando uno, tanto yo creo recordar en el colegio, pero sobre todo en la universidad, cuando a uno le decían como bueno, es entrega sustentada, pues mucha gente sufría, ¿no? Te paniqueabas. Sí, Entonces, pues yo lo hablo también como desde un ámbito personal y es la timidez. O sea, el factor más importante para mí es la timidez y la falta de seguridad en uno mismo. Hay factores diferentes como el hecho de si estamos hablando de temas específicos, el hecho de no estar preparado hacia eso te genera esa inseguridad y por lo tanto no te da como esa capacidad de poder expresarte a todo el mundo. Pero también un tema de inseguridades de uno, en las cuales hay personas que somos más tímidas, ¿sí? Entonces nos cuesta expresarnos hacia las personas o hablar hacia alguien, hacia un profesor. Entonces nos cuesta un poquito eso. Pero hay procesos en los cuales yo he cambiado y he trabajado para superar estos temas y tener más seguridad en mí, ¿no? sí, Que, que es un tema también de seguridad, o sea, para mí eso sí total.
es primordial. Sí, yo creo que, pues como dato curioso, creo que ninguno de los dos hace, pongamos, 6 años, antes de entrar a la carrera, se hubiera imaginado que con las habilidades que tenía en ese momento de hablar en público, de timidez, hoy estaríamos grabando un podcast, ¿no? O sea, Nunca. O sea, nunca. ahí yo creo que vamos muy de la mano. Yo Sí, jamás hubiese pensado en arriesgarme por, pues no sé, hablar a una pantalla o con mis exacto. amigos a una cámara y hablar de temas y no tener pena, no tener como esa timidez de que me juzguen, ¿no? Pues ya es Es que tema yo de creo que, que ahí, eso que dijiste, y te interrumpo un poco, es que creo que esa es la clave, ¿no? Realmente el pensamiento del qué dirán es el que influye mucho en cuando alguien tímido tiene que enfrentarse a hablar en público, ¿no? O sea, una persona tímida, o digamos yo incluso en los primeros semestres, pues uno empieza a pensar como no, y pues, ¿no? ¿Qué tal que diga una burrada? Eh, y toda esa gente se ríe y se burlen de mí para siempre. Ahí está muy relacionado a lo que hablamos de la seguridad y especialmente la seguridad con lo que uno está diciendo. O sea, si uno está muy seguro, tiene las herramientas completas de lo que va a decir, pues ya quitamos un poco de lado el factor del qué dirán, porque uno sabe que lo que uno va a sustentar es válido y ajá. ya solo empieza a tener que luchar con la timidez propia de enfrentar ese reto, ¿no? Entonces eso es un detalle importante. Hay que empezar a trabajar en la seguridad personal, obviamente porque eso te ayuda a enfrentar la timidez y digamos que te blinda de eso, pero hay que tener muy claro que cuando uno va a sustentar algo en público o va a hablar en público de algo, hay que estar muy seguro de lo que uno está diciendo en cuanto al conocimiento, ¿no? Sí, total. O sea, uno tiene que hablar, pues cuando vas a hablar ya de un tema en específico, ¿no? Hay que tener como esa seguridad, uno, y dos, como esa apropiación. Pues Ujú. yo la definiría como apropiación del tema, porque pues por más que tú sepas algo, pues no sé, lo estudiaste súper bien y todo, pero a veces esa inseguridad tuya o esa timidez hace Te que bloquea. palabras o tus palabras no sean verídicas, ¿no? Sino no sean creíbles, ¿no? Como que O no empiezan creíbles, pero no sean las indicadas, ¿no? Que no ajá, sean técnicas, entonces te quita como credibilidad en tu discurso. o la gente no te pone atención, o sea, hay muchos factores en los cuales uno no, como que esas inseguridades o esa falta de confianza afectan mucho a la hora de una oratoria, un discurso, ¿no? Entonces, Eh, cuáles crees que son eh, esos parámetros o esos elementos en los que uno tiene que pararle atención? O sea, ¿qué es lo que uno tiene que mejorar o tener claro para un buen discurso en público? para mí, lo primero es cómo te ven. Entonces, el lenguaje no verbal, que estamos hablando de cómo colocas las manos, cómo estás Ujú. vestido, eso influye también Importante. cómo tú estás vestido, porque no es lo mismo tú hablarle a un amigo o hablarle a una niña o hablar frente a un público vestido, no sé, informal. Eso también influye. Eso a mí me da seguridad de estar bien vestido para una presentación. Em, tus manos, tu postura, el tono de voz es muy importante, ni muy duro ni muy alto, un tono medio, pero en el cual te logren escuchar y tú logres captar la atención de los demás. Ni muy Son, rápido, ni muy lento también. ajá, o sea, son cosas que uno ve como no, son sencillas, pero también uno aprende a manejar, o sea, el lenguaje no verbal para mí es de las primeras cosas que uno se da cuenta de una persona si es tímida o no es tímida, si va segura o no va segura. ¿No crees eso? Como que el hecho de que no sé, tú estás todo el tiempo moviendo las manos o te coges el pelo o no sé, haces sonidos raros, no sé, como que se ve que no estás seguro, no estás en tu zona de confort y eso se refleja hacia los demás a la hora de hablar. Entonces, la gente Claro. también empieza como a distraerse, ve tus manos, ve, ve tu forma, como esos tics. Entonces la gente se fija más en eso y no te presta atención a lo que tú estás hablando. Sí, estoy muy de acuerdo con eso y esto, pues digamos que son unos elementos a prestar atención, ¿no?
pero realmente es algo que es de concentración y de intentar darse cuenta de ello mientras uno está hablando en público. Entonces, si tú estás hablando y yo empiezo a hacer así y hago así, me quito la gorra y me la pongo, la muevo, ahora la pongo para atrás, ahora tal, no sé qué, pues lo que dices, la gente se va a empezar a fijar en mi gorra y omitió por completo lo que yo estaba hablando. Entonces, si tú en ese punto estás ya empezando a mandar la mano y empiezas a caer en cuenta de eso, pues frénate y entonces concéntrate en tu discurso, ten una buena posición de manos, abre las manos al frente, o ten las juntas en una posición como de seguridad, pero es importante, digamos, que tener también en un dominio del público, o sea, no solo es dominio propio, sino también dominio de tu público. Entonces es importante uno estar fijándose. Y así sea una persona, o sea, así estás hablando, digamos, hacia un cliente o hacia un profesor, hasta Exacto. lo que te decía, o un amigo o una niña, tienes que aprender a manejar eso. O sea, si tú empiezas, no sé, a coger el celular, pues parce, ya estás desviando todo. Exacto. Ese tipo de señales son las que te dan pistas, ¿no? O sea, si tú estás hablando con un cliente, le estás presentando tu proyecto y él coge el celu, es porque se desvinculó completamente de lo que tú estás hablando. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer otro tipo de estrategias que tienen que ver con el manejo del público. Entonces eso, ¿con qué es? Evitar, por ejemplo, discursos catedráticos en los que tú no incluyas a la persona con las o personas con las que estás interactuando, ¿no? Entonces es muy diferente que yo esté hablando durante media hora de un tema todo el tiempo con una misma voz monótona y se empieza a escuchar así, a que yo empiece a ir como, bueno chicos, y empiezo a hablar como fuerte y luego les hago una pregunta. Entonces, ¿ustedes qué opinan si este elemento podríamos empezar a ponerlo así, ¿no? Entonces nosotros reflexionamos sobre esto, tal, y uno va empezando como a incluir a la persona dentro del discurso o al público dentro del discurso, y así uno evita que se desconecten, porque pues es muy crítico para las personas tímidas sentir que están perdiendo a su público, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan ya a ponerse aún más nerviosos, muchos más gestos y ya perdieron. Claro, el interactuar con la persona que tengas al frente o con un grupo de personas es necesario, porque eso mantiene a la persona pues pendiente. Por ejemplo, que tú tocaste un tema y bueno, de que acabe de hablar, la gente ya de por sí, entonces te tiene que poner atención porque ya sabes que vas a hacer preguntas, entonces la gente volteas la balanza, ¿no? Ya no eres tú el de la timidez, sino la persona ya va a poner atención y, bueno, te va a preguntar a ti. Sí, Y ya sabes. o en discursos, digamos, que uno no tiene como esa posibilidad de preguntar Bueno, porque son muy grandes, pues uno saca herramientas como y en esta imagen podemos ver tal cosa o en este tal podemos ver tal cosa. Entonces eso obliga a reconectar a la persona con esa imagen, entonces vuelve y le presta atención, ¿no? Entonces a diferentes escalas hay diferentes tipos de estrategias, recursos que uno puede empezar a usar. Los cuales uno puede como empezar a hablar. Otro tema que te iba a decir que se me pasó en cuanto al lenguaje no verbal, y esto es la otra, que es el lenguaje con el que tú hablas, cómo te expresas. Tampoco, digamos, si tú no tienes un dominio gigante sobre un tema, no en un tema, sino sobre un léxico bastante amplio, digamos, no te pongas a usar palabras técnicas que no sabes. Porque, pues, primero no sabes, y cuando uno no conoce algo, ahí empiezan las inseguridades. Entonces ahí te empiezan a corchar. Siempre habla desde un lenguaje técnico, dado el caso, ¿no? Un lenguaje técnico, pero que tú sepas dominar. Porque claro, si no sabemos dominar alguna palabra o no sabemos el significado de alguna palabra y te preguntan y te corchan, ahí ya se fue todo, ya la credibilidad se fue. Claro, y el caso, digamos, en otras circunstancias es, no sé, imagínate que tú estás en una reunión con unos, no sé, pongamos, esta es una reunión que es de algo súper técnico, súper formal, y tú empiezas a hablar como si estuvieras hablando con tus amigos por la calle. Como no, y tenemos esta cosa que hace tal cosa, y si movemos esta cosa, pues empiezan a pasar todas estas cosas. Entonces,
pues tú te entiendes y demás, pero no es el lenguaje para ese tipo de presentación. Entonces ahí es donde tendrías que empezar a usar ese tipo de lenguaje en el que, pues aquí en este mueble, pues tenemos estos entrepaños y si movemos los entrepaños, pues las puertas corredizas van a empezar a hacer así. Entonces pues las personas no se pierden. Tú estás seguro de lo que estás hablando, porque cuando empiezas a usar estas palabras como ¿cómo las podríamos llamar? Como generalizadoras, que son muletillas de todo el mundo, como, no, y tenemos este gran elemento, o esta cosa, o El clásico de este espacio se ve muy bonito. Sí, entonces, pues Entonces no, no tiene propiedad y se pierde la gente y ahí es donde empiezan a corcharlo. Sí, claro, ese es bien importante. La otra, Alex, no sé si contamos alguna historia personal en esos momentos donde te han surgido inseguridades a la hora de representarte a un público, a alguien, a un amigo, algún tema así, y cómo lo has superado, o sea, o cómo lo has afrontado, o qué tipo de experiencias te han ayudado a soltarte. Bueno, si quieres hagámoslo así. Primero contemos como historias en las cuales hayamos tenido como inseguridades a la hora de expresarnos hacia los demás y luego cómo las solucionamos y a partir de eso ya contamos una historia en la cual, o no, contamos diferentes experiencias en las cuales nos ayuda a afrontar ese tipo de dificultades. Pues a ver, yo creo que mi momento, digamos, más crítico en mi vida, en los que yo dije como odio hablar en público, era, digamos, en el colegio, porque era en inglés. Y Uy, yo, ese primero. claro, yo recién venía de España y pues tú sabes que a los españoles nos hacen mucho bullying por el inglés. Y efectivamente mi inglés en ese momento era como el que tú te estás imaginando, o sea, era dramático. Entonces pues el famoso Microsoft. Sí, Microsoft, Wi-Fi, bueno, todas esas palabras legendarias yo me las tiraba. Muy españolete. ¿Y qué? Y eso fue terrible. Pero, pues digamos que pues ahí sí se la doy a una profesora que ella sí me impulsaba mucho como a seguir intentándolo y hablar y demás, y la verdad es que mejoré muchísimo mi pronunciación, y en el momento en el que yo ya estaba seguro, pues a mí ya me daba completamente igual hablar frente a la profesora, frente a todo el curso, o si tenía que leer frente al colegio, por ejemplo, como el caso. Entonces, pues ahí fue como ese momento culmen de decir como odio hablar en público, porque yo realmente después cuando entré a la universidad ya digamos que cambié un poco mi perspectiva y en la universidad se me fue dando mejor, tanto hasta el punto de que en cuarto o quinto semestre digamos que tuvimos que hacer una exposición frente a todo, pues toda la facultad de arquitectura. Ese era un tema que te quería preguntar, digamos, ya, porque pues te has enfrentado, te enfrentaste con un amigo que fueron bastante, o sea, digo, yo no lo hubiese hecho, la verdad, pues porque yo soy más tímido, pero ¿cómo fue ese momento, como de enfrentarse a hablar a más, que eran, ¿qué? Más de 70 personas, casi 100, un poquito más? No, más, porque pues eran todas Bueno, eran todos, eran pónganle que eran como tercero, cuarto, quinto, sexto y sexto, sí. pongámosles como que unas 400 personas, como es hablarle a un público tan grande, obviamente uno siendo un peladito, y cómo lo afrontaste, o si hablaste algo con nuestro compañero antes de hablar, o simplemente se dejaron fluir, o cómo Pues fue. yo digamos que Está el miedillo, ¿no? Está el miedillo que son hartas personas, bro. sí, no te voy a negar, o sea, sí estábamos nerviosos, sí fue un momento como de estar un poco nerviosos, pero suena cliché, pero en el momento en el que uno ya suelta la primera palabra, uno ya, pues siempre y cuando uno esté seguro de lo que va a hablar, y yo lo estaba. Entonces en ese momento pues ya uno se libera de esos nervios y uno empieza a hablar y todo. Y, y digamos que en mi experiencia personal yo odio o no se me da bien planear los discursos. En cuanto tengo que hablar en público no
o sea, conozco mucha gente que, por ejemplo, se intentaba memorizar sus discursos, sus sustentaciones, todo eso. Yo no puedo. O sea, a mí esa información no la puedo organizar de esa manera. Entonces, si tú te fijas, cuando yo hago presentaciones en PowerPoint o a clientes o en la universidad cuando hacía, yo casi nunca pongo texto porque me confunde. O sea, de verdad es que el hecho de que uno tenga que voltearse, empezar a leer para acordarse de algo, o sea, bueno, no es que no lo haya hecho nunca. O sea, esa es la técnica cuando uno no está seguro, que es coger y empezar a leer, y coger y leer. O sea, digamos, es como lo que yo he visto de ti, sobre todo en tus presentaciones hacia los clientes. No es que el man no ponga nada de texto ni nada, sino pone cosas son específicas para que el cliente pueda entender, que ya son temas un poquito más conceptuales, más esto, pero para que el cliente pueda entender. Pero lo que hace Alex como tal es, el no es de poner un texto como describiendo el proyecto o algo, sino por esa seguridad que él tiene y porque él sabe que desarrolló eso, empieza a hablar del tema y él lo va desarrollando. Obviamente hay una estructura dentro de la presentación de la cual él va desarrollando, pero él literal improvisa todo. ¿Pero por qué? Porque él ya tiene un dominio, porque él sabe del tema y está seguro de lo que está diciendo y está seguro de lo que diseñó. Entonces eso trae apropiación hacia la persona. Y lo que dices, tú te desvías mucho a la hora de leer, el cliente pierde toda la atención, tú necesitas es algo fluido, entonces necesitas es convencer al cliente y estar hablándole. Si él te pregunta, tú tienes la respuesta. Entonces hay muchos factores de distracción a la hora de una presentación. Entonces claro, ese es un plus que Alex sí o sí tiene, que es como ese don de la improvisación, y a él no le gusta planear nada. O sea, pues tiene una estructura como tal, porque la presentación se lo da, pero tú nunca planeas nada. O sea, tú simplemente fluyes. Y pues digamos, en tu caso yo sé que también es muy parecido, digamos que no... yo creo que ambos tenemos el mismo pensamiento de que es cuando uno ya ha estudiado mucho un tema y lo tiene claro, poner de más información en una presentación que uno va a entrar a sustentar o algo así es confundirse a uno mismo. O sea, es como entrar y empezar a dudar de lo que uno va a hablar porque se me olvidó decir esta palabra que estaba puesta ahí escrita y empiezo a dudar y tal, y qué tal. Entonces, cuando uno empieza a hablar del tema con dominio y pues improvisando, pero pues con una estructura lógica, pues uno no empieza a tener como esas confusiones y empieza a armar un discurso sólido y que no entra como a flaquear porque me volteo a leer cada 2 diapositivas. La otra es eso, digamos, al tener tanto texto, da a muchas interpretaciones. Entonces hay muchas personas que pueden leer o algo y entonces o puedes estar muy interrumpido al final o cosas que se te pasaron. Entonces como que uno no se va a aprender todo, o sea, uno nunca va a estar como con un diálogo así, esto, pues no, porque pues se vuelve como muy monótono, ¿no? Y no hay una interacción con las otras personas. Entonces el texto, sobre todo en las presentaciones, ¿no? Total. Es mejor en nuestros casos es mejor la parte gráfica y hablar de lo que usted sabe. O sea, de eso sí no se ponga como a tener sí, como un diálogo, porque pues se vuelve muy monótono la cosa. Yo te cuento la mía. La mía es buena. A mí mi inseguridad siempre ha sido más grande, es como mi tema de la R, bro. A veces no puedo decir la R, entonces yo a veces buscaba palabras como las cuales, como sinónimos, bro. Entonces, y pues obviamente a mí en el colegio me jodían mucho que diga carro, que diga esto. Bro, yo viví con ese bullying toda mi vida. Entonces a mí me daba mucha pena hablar en público, pues por ese tipo de cosas. Me da mucha pena. Pero pues ya llega un punto donde pues es necesario, o sea, como que sí o sí en algún momento te tienes que expresar o hacia las demás o para conocer gente. En nuestro caso, que es algo, y más en nuestro trabajo, que siempre nos toca hablar como con clientes, entonces tienes que soltarte y ahí sí es dejar que la gente, pues, si se burlara y ya, pero... No, y te digo la verdad, con ese tema es, o sea,
para la gente ese tema es tan normal que nadie se da cuenta. O sea, el problema está en ese tipo de muletillas, bueno, no sé cómo se digan, de, de dicciones, es cuando uno mismo demuestra que eso le afecta. Por eso a uno lo joden. Cuando, Total, total. cuando uno está leyendo y no sé qué y sale la R mal y demás, eh, y uno se pone rojo o tal, es que ahí lo cogen y pam, ahí, pa, Ya está roto. ahí ya Pero moriste. entonces como que aprendí eso y ya fue como, pues ya vale tres, si me tengo que decir la palabra la hago como si nada y Como si fuera otra como si palabra. nada. Ajá. Ya después si me dicen, pues uno hace, pues sigue con la burla y todo, pero pues ya. Pero digamos que ese fue un complejo bastante, bastante fuerte desde el colegio y que también lo adquirí un poco, pues no en la universidad, pero como que me costó un poco superar eso. Pero pues ya hoy en día como que me da igual, o sea, en serio, como que lo que les decíamos al principio, como nunca nos hubiésemos imaginado estar hablando acá todo el tiempo, 1 hora 25 minutos. Entonces como que uno ya se suelta y a la larga uno le tiene que valer tres, en cierto modo, como lo que piensen de uno, si uno está hablando de cosas específicas o algo. Ahora, no sé, pues hablemos no sé, qué te ha ayudado, como qué cosas te Sí, han ayudado eso iba a decirte, como como también de a pronto tener ese dominio. experiencias que uno puede tener de forma fácil o recurrente, eh, y que te pueden ayudar mucho, ¿no? Digamos, independientemente de cuál sea tu carrera, si tú estás teniendo también tu primer trabajo que no tiene que ver con eso, ¿no? Eh, y tiene que ver con el contacto con el público, eso te puede ayudar mucho, ¿no? Entonces, nosotros en nuestros casos, tuvimos un trabajo que tenía que ver con interactuar con personas que pues ayudó mucho. En mi caso, estuve trabajando como 2 años, sí, casi dos Menos. años o año y medio en un gimnasio, dictando clases a grupos de personas, a personas individuales. Entonces eso me dio mucha soltura de primero tratar con clientes a los que yo les tenía que mantener el gusto por el gimnasio, la actividad y demás. Entonces pues eso también está desde el servicio al cliente, ¿no? Como se llama, o sea, como uno eh, pues puede ser el servicio buenísimo, pero o sea, si te atienden mal o la persona con la que estás hablando te demuestra desinterés y demás, pues tú no vas a pagar esa membresía en ese gimnasio, ¿no? Entonces, pues eso me dio como mucho manejo de iniciar conversación, de crear conversación, todo ese tipo de cosas, empezar a generar confianza con las personas, ¿no? Entonces, eh, pues eso, independientemente, o sea, pues yo pasé de un gimnasio ahorita a transmitir todo eso a clientes en el mundo de la arquitectura. Entonces, pues es, son experiencias súper valiosas que si tú puedes, desde el punto en el que tú las veas como oportunidades para mejorar luego en tu vida laboral, pues mejor, ¿no? Porque yo sí lo pensaba y yo les decía a mis amigos como no, yo esto lo veo, pues estoy ganando plata y digamos que estoy ofreciendo un servicio en un gimnasio y toda la cosa, pero pues eso es una mejora en mi capacidad de hablar y de convencer y de tratar con clientes, que es independiente del campo en el que yo me termine desarrollando, ¿no? Sí, total, es que, o sea, como siempre lo mencionamos, nosotros hablamos del tema de las experiencias. Entonces, cada experiencia tiene su validez. En mi caso, yo también fue muy parecido porque mi primer trabajo, yo trabajé en dos cosas que me ayudaron a desarrollarme mucho, que fue ser mesero y Ujú. trabajar en call center. En la parte de meseros, pues sí o sí te toca ir a atender a un cliente, te toca ir a venderle Correcto. un producto y como en todo, pues tú tienes que poner buena cara, tienes que estar bien así no, así estés de malas. Pues como todo hay personas de personas, hay personas que no te van a interesar, pues que no les va a interesar lo que tú digas o que son petulantes o que esto, pero usted siempre tiene como que tener esa seguridad en usted e irle a hablar. Por ejemplo, la primera vez fue como, pues yo era lo que les comento, era muy tímido. Es como que buenas les ofrezco tal. Entonces ya a medida que tú vas haciéndolo muy seguido,
ya saludabas, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, hoy te ofrezco tal, tenemos como tal esto, y eso genera también en las personas como confianza, esa es una, y no solo como mesero, o sea, así, Cualquier cosa. hoy en día también yo agradezco mucho eso, porque como me expresaba también ayuda mucho a las personas, si estás feliz, si estás esto, tú expresas también con lo que dices, cómo hablas, tus adeptos, tus movimientos, entonces eso también genera mucha confianza y genera ese confort hacia la persona. Entonces, en la parte de call center era igual, o sea, tú hablarle por teléfono a una persona y acá sabemos que la gente es como muy desconfiada y como venga, le hablo para tal y tú teniendo alrededor varias personas vigilándote a ver cómo hablabas, como esto. Entonces, sí o sí te obliga y sí o sí tienes que soltarte. Si no te sueltas, pues no vas a poder nunca interactuar con las personas. Entonces, como que son cosas muy parecidas como con pues Alex era entrenador. Entonces, como que uno sí o sí tiene que manejar a muchas personas y pues tiene que estar dispuesto a que hay gente que no le va a interesar o te va a tratar feo, o te va a tratar bien, te va a tratar mal, pero lo importante es usted siempre estar cómodo y tratar a las personas con respeto, con gusto, con esto, para que usted deje en las otras personas, no sé, un tema de recordación que, uy, esta persona, al menos hoy, me dijo algo bonito, al menos hoy me, me dejó algo valioso. Siento que uno como persona tiene que dejar mucho ese tema de recordación, así hables con un amigo o con una persona que conociste en un día, que algo te recuerden por no sé, este tipo tenía una energía muy chévere, no sé, este tipo era muy divertido. Entonces como que ese tipo de cosas se me hacen importantes a la hora de interactuar con los demás y dejar como ese punto a uno, como uy, esta persona chévere, ¿no? No, Sí, no sé no, qué. eso me parece clave y creo que digamos que es el objetivo máximo de la expresión oral, ¿no? O sea, de como de hablar en público, es que las personas salgan de un auditorio en el que tú estás hablando y digan como, wow, o sea, Algo me quedó. qué O, buena o, charla, qué bien lo que transmite, o qué buena energía la que tiene, o qué buena información la que nos brindó, sea cual sea el, el, el motivo por el que a uno lo recuerden, pero que uno lo tenga muy claro, ¿no? O sea, uno tratar siempre de brindar eso. Eh, Eso significa que uno sí fue un buen orador, o sea, un buen speaker. Eh, y yo creo que pues con esto último que hablamos, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Yo creo que total. damos por concluido este primer episodio. Eh, Como siempre, les recomendamos que si les interesa los temas de lo que hablamos y demás, nos apoyen en nuestras redes sociales, nos sigan en Spotify, nos recomienden con 5 estrellas y se mantengan pendientes. Cada semana, los miércoles, sale un episodio nuevo de algún tema a discutir que vamos a traer. Muy interesante el tema de la próxima semana, en el que vamos a hablar un poco sobre el debate que existe un poco como entre Pinterest, inspiración, plagio, un poco como todo eso. Es un debate un poco ya más arquitectónico, podríamos decir, como de la profesión en la que nosotros estamos, pues arquitectura, diseño de interiores, bueno, carpintería. Aplica para varios campos, pero que pues últimamente con este Vamos a boom tocar más digital. hacia nuestra experiencia personal, que pues, Exacto. es lo que hemos hecho y nada, pues la idea es como lo que decía Alex, interactúen con nosotros, síganos y denos de esa recomendación que nos hace mucha falta. Nos vemos en el próximo episodio.